India, Pakistán y Afganistán están al borde de la guerra y llevan enfrentados desde 2025. India y Pakistán tuvieron un conflicto breve e intenso en mayo de este año. En octubre, Pakistán y los talibanes afganos intercambiaron bombas, balas y sangre en su frontera. Retrocedamos el reloj unas semanas, y 2025 ya iba a ser recordado como un año de violencia en aumento, enfrentamientos directos y reglas regionales reescritas que hacían más probable un conflicto abierto en el futuro. Pero ahora, a la luz de los acontecimientos más recientes que sacudieron el sur de Asia, parece que lo peor de los combates de 2025 aún está por venir. En los últimos días, atentados con bombas sacudieron las capitales de Nueva Delhi e Islamabad. India descubrió lo que afirma que era un elaborado complot terrorista para matar a miles de personas. Pakistán afirma que Afganistán lanza ataque especial frágil y cancelado alto el fuego entre ambos países. Y en un momento en que el líder de Pakistán está acumulando poder a un ritmo increíble, ha declarado que su nación está en estado de guerra. Las tropas avanzan a las fronteras, la región está en alerta máxima y las potencias mundiales toman partido. En este rincón del mundo, el regreso a la guerra ya era una eventualidad, pero ahora esa guerra parece ser inminente. Aunque los bombardeos de esta semana hayan sido coincidencia, no serán vistos así. Ocurrieron uno tras otro en 2 días seguidos. A inicios de semana, Delhi en India y la capital de Pakistán, Islamabad, sufrieron explosiones mortales. En poco más de 24 horas, India fue atacada primero cuando un coche bomba explotó en una zona concurrida del casco antiguo de Delhi el lunes. El número de muertos se anunció primero en 8, pero ha aumentado a 12 al momento de redactar esta información. Más de 30 personas resultaron heridas en un incidente que India investiga como terrorismo. El martes, un atacante suicida se inmoló afuera de un tribunal en Islamabad. En este ataque también el número de muertos actualmente es de 12 con casi 30 personas heridas. La organización, conocida como Tehrik-e-Taliban Pakistán, mejor conocida como los talibanes pakistaníes, se atribuyó la autoría de la explosión. Ahora mira, antes de profundizar en las implicaciones de cualquiera de estos ataques, tenemos que ser muy claros. Hasta la tarde-noche del jueves 13 de noviembre en Nueva Delhi e Islamabad, estos 2 ataques aún no han sido vinculados concluyentemente. De hecho, al menos por ahora, no hay una razón clara para creer que lo serán. Pero estos 2 actos gemelos de terrorismo no necesariamente tienen que ser perpetrados por el mismo individuo malintencionado, para ser el factor que lleve a la India y Pakistán a un conflicto renovado. Y para entender por qué, comencemos con el ataque que ocurrió primero. La explosión en la India fue en el Fuerte Rojo, un sitio histórico de Delhi. Se supone que ese lugar siempre debe tener seguridad reforzada. El ataque se llevó a cabo con un coche bomba y aunque aún no se ha comprobado un vínculo de manera concluyente, los investigadores en la India están trabajando para rastrear conexiones entre el conductor y una célula terrorista. Esa célula ya había sido identificada y desmantelada por las fuerzas de seguridad días antes. Según medios indios, los arrestos comenzaron el 7 de noviembre en el estado costero occidental de Gujarat, cerca de la frontera con Pakistán. Un doctor titulado de China, Ahmed Said, fue arrestado junto a 2 presuntos coordinadores. Las autoridades informaron que Said fabricaba ricina, un veneno mortal usado en complots terroristas y por ejércitos como agente químico. Los 3 hombres también estaban en posesión de pistolas y supuestamente habían realizado labores de reconocimiento en varias ciudades de la India, incluyendo Delhi. Se informa que uno de los otros hombres arrestados tiene vínculos con la rama Jorasán del Estado Islámico. Al desmoronarse el complot, las autoridades indias supuestamente llegaron a otra célula terrorista en Palama, Cachemira. Allí los investigadores realizaron una redada y detuvieron al menos a 7 personas más que supuestamente tenían en su poder alrededor de 2.900 kilogramos de material explosivo, aproximadamente 6.400 libras junto con detonadores y armas de fuego. 2 médicos más fueron arrestados como parte del complot. Investigadores indios sugieren que el conductor del auto que explotó en Delhi podría pertenecer a la misma célula o a una red mayor y actuó en un intento desesperado de ataque, mientras aún podía. De hecho, sigue siendo una incógnita si la bomba en el auto debía explotar en ese momento. Así fue, ya que el vehículo seguía en movimiento cuando explotó y el conductor aún estaba dentro. Los investigadores indios revelaron otro dato clave sobre las células terroristas desmanteladas. Según las autoridades nacionales, todos estaban conectados con Jaish-e-Mohammed, una organización terrorista muy activa y letal que opera en toda la región de Cachemira y que la India ha acusado durante mucho tiempo de recibir apoyo directo de la inteligencia pakistaní.
Aunque Jaish-e-Mohammed no fue responsable del ataque terrorista en Cachemira que llevó al conflicto de 5 días entre Pakistán e India este año, la India considera a Jaish-e-Mohammed como parte de la misma red terrorista más grande coordinada por Pakistán. En Pakistán, los líderes enfrentan una situación similar tras el ataque de esta semana. Explosión en Islamabad mata a 12 personas afuera de un tribunal de distrito. Ese ataque ya fue reivindicado por los talibanes pakistaníes, un grupo terrorista fuerte que ha realizado o intentado decenas de ataques en Pakistán solo en 2025. Como en la India, el atentado en Islamabad no fue un hecho aislado. Sucedió un día después de que combatientes talibanes pakistaníes, incluido un atacante suicida, intentaran asaltar una escuela militar en Wana. El domingo anterior, Pakistán realizó redadas en escondites talibanes en la frontera con Afganistán, donde reportó la muerte de 20 insurgentes. La violencia se desató pocos días después del fuerte deterioro diplomático entre Pakistán y Afganistán. El fin de semana fracasó la tercera ronda de conversaciones de paz entre Islamabad y Kabul, pese al mediador. Turquía y Qatar intentaron sin éxito que ambas naciones acordaran tras sus mortales enfrentamientos fronterizos. Igual que India culpa a Pakistán por respaldar a Jaish-e-Mohammed, Pakistán culpa a Afganistán y a los talibanes afganos por albergar a talibanes pakistaníes y facilitar sus operaciones terroristas. Afganistán niega esas acusaciones, pero como mínimo es imposible ignorar el hecho de que los talibanes pakistaníes operan con bastante comodidad en territorio afgano y en el conflicto internacional. Expertos sugieren que ambos podrían tener vínculos más profundos. Hace unas semanas, tras fracasar las conversaciones de paz entre Pakistán y Afganistán, Pakistán respondió con fuego y furia. El ministro de Defensa Khawaj Asif amenazó a Afganistán en redes sociales, citándolo: Pakistán no necesita emplear ni siquiera una fracción de todo su arsenal para borrar completamente al régimen talibán y hacer que regresen a las cuevas para esconderse. Esta vez, inmediatamente después del colapso, los líderes de Pakistán adoptaron un tono mucho más conciliador. Eso ya cambió. El ministro de Defensa lo dijo a su nación tras el ataque en Islamabad. Cito: cualquiera que piense que el ejército de Pakistán está luchando esta guerra en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán y en las zonas remotas de Baluchistán. El atentado suicida de hoy, en los tribunales de Islamabad, debe ser una llamada de atención. Esta guerra es para todo Pakistán. Tras el ataque en Islamabad, como dijimos, un grupo vinculado a los talibanes pakistaníes se adjudicó el ataque, aunque la dirigencia intentó negar relación directa. En redes sociales, el primer ministro de Pakistán hizo otra acusación. No solo que Afganistán había dado refugio a los perpetradores, sino que la India estaba, en última instancia, detrás del ataque. En India y Pakistán, los ataques de esta semana rompieron la sensación de seguridad que antes tenían sus gobiernos y ciudadanos. En Pakistán, claro, partes del noroeste del país estaban bajo amenaza de los talibanes pakistaníes y en otros lugares, como la provincia de Baluchistán, había otras organizaciones terroristas violentas que podrían buscar hacerle daño a la gente. Pero Islamabad debía ser totalmente segura. De manera similar en la India, tal vez podría haber ataques en la región de Cachemira o por otros grupos rebeldes en el este del país. Que un coche bomba lograra su objetivo en Delhi en 2025 se creía impensable. Ese sentido de estabilidad se ha perdido en ambos lados y cuando India y Pakistán se culpan mutuamente, no es coincidencia. A pesar de la destrucción causada por su conflicto a principios de este año, tanto los líderes de la India como los de Pakistán parecerían tener razones para creer que podrían beneficiarse de un regreso a los enfrentamientos. En la India, la lógica es simple. El intercambio de mayo pasado golpeó a Nueva Delhi, pues Pakistán mostró paridad o incluso tomó ventaja, antes de que Estados Unidos interviniera y se adjudicara el mérito de negociar un alto al fuego, avergonzando a una nación en la India que durante mucho tiempo se ha sentido orgullosa de su capacidad para manejar a Pakistán por sí sola. También deben responder por lo que parece un elaborado complot terrorista, que India afirmaría fue probablemente orquestado por Pakistán. En Pakistán la situación es más complicada. Islamabad estaba complacido con cómo se desarrolló su confrontación previa con la India, atribuyéndose el mérito de haber derribado varios aviones de combate avanzados de fabricación francesa. Usando sus logros para justificar una retórica nacionalista contra Nueva Delhi, Asim Munir, líder del ejército de Pakistán, es el verdadero gobernante del país. Detrás de escena, y también esta semana, se le concedió inmunidad de por vida y una seria expansión de sus poderes.
Y nos imaginamos que no es particularmente difícil ver por qué el líder del ejército de Pakistán saldría beneficiado de escalar un conflicto con una nación que él cree que puede vencer. A nivel internacional, la situación parece favorecer a Pakistán. Islamabad ha fortalecido su relación con Estados Unidos bajo Donald Trump y se ha acercado más a China, especialmente ahora que China se da cuenta de que Pakistán puede servir como un campo de pruebas en el mundo real para el equipo militar chino. Rusia e Irán han dado señales de su apoyo tácito a Pakistán en caso de que tome acciones militares en el futuro. No prometen ayudar, pero dejan claro que Pakistán no enfrentaría casi resistencia diplomática. India, en cambio, está relativamente aislada en este momento, con sus lazos con Estados Unidos debilitándose y China viéndola como un rival emergente al que hay que mantener bajo control. La política de no alineación de India podría volverse en su contra justo cuando Pakistán parece estar en ascenso. No solo eso, sino que si India busca aliados en este momento, se va a encontrar atada a una Afganistán gobernada por los talibanes, donde India ha trabajado recientemente para reconstruir lazos después de la toma de poder de los talibanes. Pero donde Kabul sería mucho más una carga tanto diplomática como militarmente que un activo. Para empeorar las cosas para la India, Pakistán ha estado trabajando para acercar más a Nueva Delhi y Kabul, y ahora Pakistán afirma públicamente que Afganistán es en realidad un régimen patrocinado por la India. La nación que casi con certeza quiere evitar una guerra en todo esto es Afganistán mismo. La nación carece de paridad militar con sus vecinos, algo que sus líderes talibanes ya sabían antes del fuerte recordatorio de Pakistán el mes pasado. Pakistán posee aviones de combate, cientos de tanques y miles de piezas de artillería, mientras que Afganistán solo cuenta con soldados de infantería con Avtomat Kalashnikova, 47 y algo de equipo pesado. Eso bien podrían haber sido sacado de un museo. Pero Afganistán también es la nación más propensa a verse arrastrada al conflicto en contra de su voluntad por una red de organizaciones terroristas que tienen pocas razones para respetar las preferencias de Afganistán. Y seamos realmente generosos por un momento con los talibanes afganos y aceptemos la premisa de que no están dirigiendo a los talibanes pakistaníes. O, si queremos ser especialmente amables, incluso podemos suponer que Afganistán está pidiendo moderación. La razón de Afganistán para tomar esa decisión sería una cuestión de autopreservación, ya que una guerra con Pakistán no es cuestión de quién ganará, sino de cuán mal le irá a Kabul en la pelea. El objetivo de los talibanes pakistaníes no es evitar que Kabul pierda. El objetivo de los talibanes pakistaníes es causar daño a Pakistán. Sin embargo, eso sucede, y en este momento la organización tiene una gran oportunidad. Los talibanes pakistaníes saben que futuros ataques terroristas en Pakistán serán vistos como hostilidad de la India. Mientras más sensible sea el objetivo atacado, más severa será la respuesta de Pakistán. Los talibanes pakistaníes saben que la India puede dañar más a Pakistán, incluso en guerra, que su propia insurgencia asimétrica. Saben que pueden atacar Pakistán impunemente desde Afganistán, aprovechando una frontera porosa que este último no puede controlar. Y saben que Pakistán ya ha construido la justificación para interpretar un ataque terrorista supuestamente facilitado por Afganistán como un ataque terrorista patrocinado por la India. Los talibanes pakistaníes no buscan evitar un conflicto regional, sino acelerarlo. Con solo unos atacantes suicidas y unos cientos de kilos de explosivos pueden lograrlo. Los gobiernos de la India y Afganistán se enfrentaron militarmente con Pakistán de una manera que una insurgencia nunca podría lograr. Su éxito o su fracaso en ese esfuerzo depende de la capacidad de Afganistán para detenerlos, y en este momento eso no es algo que Afganistán sea capaz de hacer. Tras los 2 atentados esta semana en India y Pakistán, la situación en el sur de Asia era claramente mala. Pero cuanto más lo analizas, peor se pone todo. La India y Pakistán quizá no estén desesperados por pelear una guerra, pero ambos están muy abiertos a esa posibilidad, especialmente Pakistán. La frontera entre Pakistán y Afganistán es una zona de conflicto bajo una tregua fallida que podría reavivarse en cualquier momento. La región es una bomba de tiempo. ¿Quién tiene el detonador? No es Pakistán, no es India y no es Afganistán. Es una red poco conectada de organizaciones extremistas y terroristas aceleracionistas en India, Pakistán y Cachemira que suelen refugiarse en territorios disputados o afganos, con una aguda conciencia de lo que podrían lograr al presionar ese gran botón rojo. Expertos internacionales en India y Pakistán afirman que la guerra no es inevitable y ambos países tienen motivos para retroceder. Pero aunque eso es cierto, el problema es aún más profundo.
Aunque ninguna de estas naciones decida iniciar una guerra pronto, esa decisión podría no depender de ellas. Cuando India y Pakistán aceptarían una guerra y Afganistán tendría que vivir con ello, gracias por vernos.